día muy especial. Hoy es un día muy especial porque hemos venido, porque es el día del Señor. Es nuestro día favorito, ¿no es cierto? Es nuestro día favorito. Pero también, hoy también se hace doblemente especial. ¿Por qué? Porque hoy es el día de la madre, de nuestras madres, ¿no? Levanten la mano, ¿cuántas madres hay aquí? Uy, hay muchas, ¿eh? Amén, 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 que el Señor os bendiga, que el Señor os bendiga. Entonces, el mensaje de hoy es para ti, mamá. Amén, ¿sí? ¿Qué os parece si oramos al Señor para que el Señor guíe este tiempo? Amado Dios, te damos gracias por regalarnos un día más para adorarte, un día más para estar en tu presencia. Un día más, Señor, para decirte que te amamos, para decirte, te amo, Señor. Gracias. Gracias por habernos traído a este lugar, por reunirnos como tu pueblo, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Por eso que en esta tarde queremos rogarte con todo nuestro ser, Señor, que hables a nuestro corazón. Que tomes mi vida para que tu palabra salga tal cual como está escrita. Señor, y que seas bendiciendo a tu pueblo, como lo has prometido, con tu palabra. Gracias, Padre, dejamos este tiempo en tus manos, para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Doy gracias a Dios también por la oportunidad que tengo en esta vez de poder traer la palabra de Dios. Y es un tema muy importante y muy especial para ti que eres mamá. Es para toda la iglesia, pero también es más especial para en este día que es el Día de la Madre. Amén, amén. Nuestro mensaje de hoy titula Una madre de bendición. ¿Cuántas madres quieren ser de bendición? ¿Cuántas madres son de bendición? Aquellas mujeres que todavía no son madres, ¿quieren ser de bendición un día cuando lo sean? ¿Sí? Amén, 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 amén. Los que somos padres sabemos que dar una educación cristiana eficaz a nuestros hijos es una responsabilidad muy seria. Es una responsabilidad muy importante en nosotros como padres. Hasta en el mejor de los casos, esa labor de ser padre o de ser madre puede estar repleta o llena de obstáculos, de dificultades. Mucho más aún cuando el padre o la madre cristiana se enfrenta a este reto en un hogar donde su cónyuge no es creyente. Es un reto. Tal circunstancia, tales momentos que vive el hombre o la mujer, la madre, que su cónyuge no es creyente, no es algo nuevo. Siempre ha pasado. A través de toda la historia hay muchos hogares donde hay madres devotas de Dios y su cónyuge no es cristiano. Y las Escrituras nos cuentan de una madre que se encontró en una situación parecida en el siglo I del cristianismo. ¿Y quién es esta madre? Ya nuestro texto que hemos leído nos ha revelado que esta madre es Eunice. Eunice era la madre de Timoteo. Timoteo era el discípulo del apóstol Pablo, su discípulo amado, su discípulo querido del apóstol Pablo, a quien precisamente esta carta va dirigida. Loida era la madre de Eunice y la abuela de Timoteo. Eunice y su familia vivían en Listra, una ciudad pequeña de la región de Licaonia, en el Asia Menor, la cual era una colonia romana. Según los estudiosos de las Escrituras, dicen que es probable que la madre y la abuela de Timoteo se convirtieron al cristianismo con la predicación de Pablo en su primer viaje a Listra. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 14. Incluso Pablo y Bernabé fueron apedreados en esta ciudad por el pueblo que fue incitado por los judíos religiosos.
Ellos salieron a rastras después de predicar el evangelio por muchos celosos del judaísmo. Eunice era una judía cristiana que vivía con su hijo Timoteo, su madre Eloida y su esposo, el padre de Timoteo, que era griego. Era griego. Al ser griego, el marido de Eunice, lo más probable que en su hogar estaba dividido por las creencias y las prácticas religiosas. Pero a pesar de ello, Eunice fue una mujer valiente. Y vamos a mirar esos aspectos de esta mujer valiente de Eunice para ser una madre de bendición para su familia, para su esposo y para otros también. Pero especialmente ella fue una mujer que bendijo a su familia, fue una madre de bendición. Ahora nos salta la pregunta, ¿cómo debe ser una madre de bendición? ¿Cómo debe ser una madre de bendición? Pues nuestro primer punto dice que una madre de bendición es una madre de fe. Es una madre de fe. El apóstol Pablo ya empieza en el texto que hemos leído, dice, doy gracias a Dios. Le dice a Timoteo, al recordarlo, al recordar a Timoteo, al recordar su fe. Y le dice en el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Todos estos recuerdos el apóstol Pablo los tiene en su mente y con lágrimas de gozo escribe a Timoteo y le recuerda cómo es que él obtuvo esa fe. ¿Cómo es que Timoteo obtuvo esa fe? Esa fe no fingida, esa fe sincera, transparente, esa fe sin hipocresía, una fe sencilla pero poderosa. Una fe sencilla pero poderosa. Eunice era una mujer de fe, hermana. Mamá, Eunice era una mujer de fe, una mujer que supo vivir su fe en Cristo a pesar de tener un esposo inconverso. Un esposo que no creía en ese Cristo a quien ella había abrazado por medio de la fe. Y quizás este esposo se opuso a que ella viviera su fe con libertad. Y esto le sucede a muchas madres, a muchas esposas que tienen maridos no creyentes, ¿no? Quienes muchas veces con sus desánimos, ¿no? Con sus desánimos, sus palabras descalificativas, quieren evitar que la madre exprese su fe de una forma sencilla, de una forma transparente, en libertad. Pero déjeme decirle algo más. La mayoría de veces vivir la fe en Cristo demanda vivir valientemente ante la oposición, ante la crítica, ante el desánimo aún de la misma familia. ¿Cuántos han recibido un WhatsApp que esta semana les ha desanimado? Yo lo recibí esta semana. Pero Dios sabe todo. Dios conoce el pensamiento. Dios conoce tu corazón, mamá. No te desanimes, mamá, no te desanimes. Vive tu fe en Cristo a pesar de la oposición, a pesar del desánimo. Dios tiene recompensa para ti. Vive tu fe arraigada siempre a la verdad. No te desanimes, Dios será siempre tu respaldo. Él te va a defender, Él te va a bendecir por creerle. Él te va a bendecir por creerle. Más adelante vamos a ver cómo es que Dios bendice a esta mujer de fe. Porque la fe en el Señor tiene recompensa. Tiene recompensa. Y una madre de fe ama a Dios y su palabra. Una madre de fe ama a Dios y su palabra. Dice el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Todo el día es ella mi meditación. Querida mamá, una madre de fe
es aquella que cree en Dios, que ha depositado toda su confianza, su vida, su matrimonio, su familia en ese Dios vivo, en ese Cristo vivo que ha prometido estar con ella. La palabra de Dios es su comida más importante del día para esa madre. La madre que ama al Señor es una mujer que tiene fe, y esa fe produce en ella el amor incondicional a Dios y a su palabra. Por eso dice que Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eunice sabía esto. Eunice sabía que la palabra de Dios producía fe en ella, que la palabra de Dios le daba el conocimiento de Dios, que solo a través de la palabra de Dios ella podía conocer a ese Dios vivo al cual servía. Por eso que el amor de Eunice creció, se fortaleció. Ella pudo desarrollar la misericordia. Ella pudo palpar la gracia de la salvación en su vida. Ella pudo en momentos difíciles ser una mujer que experimentaba gozo, que la paz de Dios inundaba su ser. Ella amó a Dios y amó la palabra de Dios. Por eso quiero animarte, mamá, en esta tarde. Quiero animarte a vivir tu fe conociendo cada día más al Señor, para que lo ames, para que lo adores, para que le creas a pesar de lo que puedes estar viviendo. Recuerda que a pesar de estar sola quizás, aquí Dios está contigo. Él lo ha prometido. Estoy seguro que Él enjuga tus lágrimas cuando tú te sientes sola, cuando la tristeza inunda tu corazón por aquellos recuerdos que tienes en tu vida. No te preocupes, el Señor está contigo. Ámalo, adóralo, porque una madre de fe ama a Dios y ama su palabra. Y una madre de fe también da una crianza sólida espiritual a sus hijos. Una madre que tiene fe, que está arraigada a la fe de nuestro Señor Jesucristo, es una mujer que cría a sus hijos con esa verdad inamovible de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice en 2 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo había sido instruido desde pequeño en la verdad de Dios. Y su madre, esa madre de fe, fue la encargada de sembrar en el corazón de su hijo la verdad de Dios. Porque sabía que esa verdad, que estaba produciendo en ella el amor, que estaba produciendo en ella la compasión, que estaba produciendo en ella la paz y el gozo y la paciencia, iba a producir en su hijo. Por eso que esa mujer fue valiente. Esa mujer se puso firme ante la circunstancia, a pesar de tener un hogar dividido. A pesar de la oposición, pudo enseñar a Timoteo esa verdad que sobrepasa todo entendimiento. Eunice conocía las Escrituras. Eunice conocía, como dice Deuteronomio capítulo 6, el gran mandamiento: y amarás a Dios, al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ella cumplió en enseñar a Timoteo estas palabras que Dios le mandó, estarán sobre tu corazón. Ella grabó la palabra de Dios primero en su corazón. La memorizó, la practicó, la vivió y con poder pudo sembrar en el corazón de su hijo, de Timoteo, la verdad de Dios. Esa fue la educación cristiana. Esa es la educación más eficaz. No solo es eficiente, sino es eficaz en la vida y en el corazón de tus hijos, de nuestros hijos.
Mamá, no hay cosa mejor ni más grande sino criar a tus hijos con la verdad de Dios, porque ellas harán que ellos sean hombres y mujeres sabios en sus decisiones, en gobernar sus vidas. Ellos serán de bendición no solo para sus familias, sino para la sociedad donde se muevan o donde vayan. La palabra de Dios es el mejor alimento, que posee todos los nutrientes y vitaminas espirituales que necesita nuestra familia para que crezca con un corazón que agrade al Señor. ¿A qué esposo no le va a agradar cuando de los labios de su esposa salen palabras de bien y no de mal? Como dice el proverbio. Ella siempre está lista para tener una palabra para su esposo de ánimo. No de crítica, no de resaltar los errores, sino de resaltar sus virtudes. Amén. Esa es una madre de fe. Una madre de fe, mis queridas hermanas, es una madre que enseña a su familia la verdad de Dios. La palabra de Dios está en su boca. Nos vamos al segundo punto de una madre de bendición. Y una madre de bendición es una madre que transmite su fe, que traspasa su fe a su familia, a sus hijos. Tanto los padres y las madres hemos recibido, querida iglesia, el mandato de Dios de transmitir el mensaje de Cristo a nuestras próximas generaciones. Pero mamá, este mensaje, recuerda, es para ti. Y Eunice supo hacerlo. Las Escrituras fueron su guía y su manual de vida cristiana. Tal es así que su fe y su amor por Cristo la llevaron a transmitir su fe, no solo de palabra, a través de la enseñanza, sino de forma práctica. Ella fue ejemplo práctico para su esposo y para sus hijos. Ella fue una mujer de testimonio. Ella fue una mujer de testimonio para su familia. Esta mujer Eunice supo transmitir su fe. ¿Y cómo transmitió su fe? ¿De qué manera transmitió su fe? Dejó que su hijo haga la voluntad de Dios. Eunice dejó que su hijo Timoteo haga la voluntad de Dios. Queridas madres, una madre que transmite su fe acepta la voluntad de Dios para sus hijos. Ella no es obstáculo, ni se interpone en la voluntad de Dios para sus hijos por encima de sus sentimientos y emociones. Ella pone la verdad por delante. Ella pone su fe primero. Y no es obstáculo cuando Dios manda a sus hijos a hacer algo que puede ser que a ella no le agrade. La confianza de una madre que acepta la voluntad de Dios para su familia radica en su fe en Jesucristo. Ella sabe muy bien que Dios tiene el dominio sobre todas las cosas y circunstancias en su vida y en su familia. Es una madre que transmite su fe. Es una mujer sincera, es una mujer fuerte. Por eso dice en Hechos capítulo 16, y habla del apóstol Pablo, que cuando él llega a Derbe y a Listra, y aquí dice, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y en el versículo 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él. Que éste fuese con él. Eunice aceptó que Timoteo partiera de su hogar a las misiones con Pablo. ¿Cómo es esto posible? Eunice sabía que hacer la voluntad de Dios era lo más importante. No retiene a su hijo para ella, sino que deja que él haga la voluntad de Dios. Además de ello, Eunice sabía que Pablo era un hombre de testimonio. Sabía que Pablo era un hombre de Dios, que Dios lo había enviado. Además, ella se había convertido lo más probable a través de la predicación de Pablo. Porque Pablo en su primer viaja a Listra y allí predica la palabra.
Y Eunice y su familia vivían en Listra. Mamá, debe de saber que transmites tu fe aceptando la voluntad de Dios para con tus hijos. Si tú eres una mujer obediente y sumisa por tu fe, porque eso transmites a tus hijos. Tu sumisión y tu obediencia a Dios, aunque tú no lo veas, eso estás transmitiendo a tus hijos. Esa fe, esa tu fe arraigada en la verdad, arraigada en Jesucristo, porque sabes en quién has creído y que sabes que Dios no falla. Querida mamá, si tu Dios llama a tu hijo al ministerio pastoral, si Dios llama a tu hijo a las misiones, acepta la voluntad de Dios. Acepta la voluntad de Dios. Si tu hija se casa con un misionero y el misionero se la lleva a África, a Rusia, a China, a Europa o a cualquier parte de España, déjame decirte que tu corazón tiene que estar arraigado a la fe en Jesucristo. Tienes que confiar, porque eso es lo que vas a transmitir a tu familia. Recuerda que si Dios llama a las misiones, llama a la pastoral, a uno de tus hijos, o si tu hija se casa y se va de casa, porque ya tiene que dejar la casa e irse con su marido. Ya por aquí ya hay alguno que ya mismo está cerca para dar ese paso. Acepta la voluntad de Dios, querida mamá. Acepta la voluntad de Dios, querido papá. Acepta la voluntad de Dios, porque una madre de fe acepta la voluntad de Dios y así transmite su fe a su familia. ¿Cómo era una madre que transmite su fe? Una madre que transmite su fe lo hace con entereza de carácter en los tiempos difíciles, con fortaleza de carácter, con ánimo de carácter. Como sabemos, querida iglesia, que Pablo lleva a Timoteo a las misiones con él. Y Timoteo se convierte en su discípulo y ayudante en las misiones de ir a predicar el evangelio a otras ciudades. Pero, hay un pero aquí. Imagínense por un momento lo que sintieron Eunice y Loida, la abuela de Timoteo, cuando él toma la decisión de irse a las misiones. Y aún mucho más, cuando está a punto de partir, cuando llega el momento de partir de casa con Pablo. Cuando llega ese momento, ¿cómo se habrían sentido? Ellas sabían que Pablo había sido apedreado en esa ciudad, en Listra, en su primera visita. Esto está en Hechos 14, verso 19, cuando dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pensemos por un momento si fue fácil para Eunice y para Loida dejar a Timoteo ir con Pablo, sabiendo que él estaba corriendo e iba a correr el mismo riesgo de ser apedreado, de morir por causa de la predicación del evangelio. No fue fácil para ellas. No fue fácil para ellas aceptar la decisión, pero ellas en estos momentos se armaron de ese carácter, porque conocían quién era Dios, sabían quién era Pablo, pero sabían que había recompensa por ir a salvar a otros a través de la predicación del evangelio. No iban a pasar el tiempo. Ella sabía que su hijo iba a predicar el evangelio. Sabían que había riesgo de muerte, sí, mucho más en el primer siglo.
Pero ellas se armaron de carácter, de valentía. Se fortalecieron en el Señor y dejaron ir a Timoteo con Pablo. Mamá, tú necesitas ser una mujer fortalecida de carácter, entereza de carácter en los momentos difíciles que puedes estar atravesando. Recuerda que la fortaleza de carácter solo la encontrarás en tu búsqueda e intimidad con el Espíritu Santo de Dios cada día. Cada día. Dios ha prometido a aquel que le busca. Dios ha prometido bendecirlo, fortalecerlo, revelarle su corazón a él, a ella. Por eso quiero animarte en esta tarde, querida mamá. Quiero animarte para que tú tengas esa intimidad con Dios. Tengas esa intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Dios no falla. Dios no falla. Dios es fiel. Él promete, Él cumple lo que promete. Él cumple lo que promete. Vamos a nuestro último punto. Una madre de bendición es una madre que es bendecida con el fruto de su fe. Es una madre que es bendecida con el fruto de su fe. Dice Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Recuerdan a quién se lo dijo? Se lo dijo al padre de un muchacho endemoniado. Y esta misma palabra es para ti, mamá. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Eunice le creyó a Dios. Eunice creyó a la predicación del Evangelio por boca del apóstol Pablo y entregó su vida a Cristo. Ella vivió para Cristo. Ella vivió la fe de forma sincera, no a medias tintas, sino con integridad de corazón. Eunice y la abuela Loida vivieron su fe en medio de la persecución y el maltrato de los cristianos en el primer siglo. Pero su fe tuvo recompensa de parte de Dios en su vida. Dios bendijo a Eunice y a la abuela Loida. Pero ¿saben cuál fue la mayor bendición? La bendición más grande que ellas recibieron. La conversión de Timoteo. La conversión de Timoteo fue la más grande bendición que ellas pudieron recibir de parte de Dios por haber andado en fe y en confianza para con Dios. ¿No es cierto, mamás? Es cierto que cuando nuestros hijos se convierten a Cristo, es la bendición más grande que hemos podido recibir. ¿Cuántas madres están gozosas y dan gracias a Dios porque sus hijos están en los caminos del Señor? ¿Amén? Amén. Yo escucho 2 mamás solo. Yo veo más mamás aquí. ¿Cuántas tienen descanso de su alma porque sus hijos andan en los caminos del Señor? Porque cuando nuestros hijos no están en los caminos del Señor, muchas veces las madres se angustian y los papás también. ¿No es cierto? Pero cuando ellos toman esa decisión firme por seguir a Cristo, Dios mío, cuánto gozo hay en el hogar. Ahora sí ya lavan los platos, ahora sí ya tienden su cama, ahora sí ya barren el salón. ¿No? Ahora sí, sin que le digas nada, limpian los cristales. ¿Por qué se ríen? Eso es lo que queremos los padres, ¿no? Eso es lo que queremos los padres, que nuestros hijos lo hagan. Joven, si tú te has convertido, tienes que hacerlo sin que te diga tu madre ni tu padre. Haz lo que tienes que hacer. Cumple tu responsabilidad en casa. No, que yo estudio. No, que yo trabajo. ¿No? Siempre hay los peros. No que.
haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Tiende la cama de los papas también. Qué bendición es cuando nuestros hijos dan ese paso de fe, de seguir a Cristo, cueste lo que cueste, aún mucho más en medio de la generación que estamos viviendo hoy en día. Por eso, mamá, sigue animando a tus hijos. Por eso, mamá, sigue regando el corazón de tus hijos con la verdad. Sigue adelante, mamá. Tú puedes hacerlo. Pídele al Señor y Él te va a fortalecer. Pero esta es una de las cosas más grandes, que nuestros hijos conozcan al Señor, pero continúan los frutos de bendición para una madre. Timoteo fue un cristiano de buen testimonio. Dice Hechos 16, verso 1 y 2. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Jesús, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y escuche bien esto, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo era un hombre, un joven de buen testimonio. No solo Timoteo sabía hablar bien, sino que su conducta revelaba quién era él. Un siervo de Dios, un hombre que temía a Dios, un hombre que amaba al Señor. Era de buen testimonio. En Filipenses capítulo 2, verso 19 al 22, dice: espero en el Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. No había otra persona a quien Pablo pueda enviar sino a Timoteo. Por lo tanto, Timoteo era un cristiano confiable. Era un cristiano no solo de buen testimonio, sino era confiable para Pablo. Porque lo que Pablo le decía, él lo hacía. Porque cuando él recibía una orden de su líder, él iba y lo cumplía. No ponía peros, no hacía lo que le parecía, sino que era un hombre confiable. En el verso 20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo era un cristiano íntegro. No tenía un corazón dividido. Él era uno con Dios. Tenía el mismo sentir que Pablo tenía para la predicación del Evangelio. En el verso 21 dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo era dominado por el fruto del Espíritu. No buscaba lo suyo propio. El amor gobernaba su vida. No se jactaba de quién era, sino que prefería a los demás. Prefería bendecir a los demás. Timoteo era un cristiano dominado por el Espíritu. Timoteo era un amigo y hermano leal por la causa del Evangelio. Dice el verso 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Era un amigo de Pablo, era un hermano leal, era un discípulo confiable, un discípulo sincero, un discípulo que daba ganas de hablar de él. Por eso que Pablo habla bien de él. Cuando alguien no tiene un buen testimonio, la verdad que cuando te preguntan por él, no da ganas de hablar. No da ganas de decir nada de esa persona. Pero Pablo hace todo lo contrario. Ya conocéis los méritos de él. Tenía un testimonio. Era un amigo. Era un hermano leal. Y esto por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Otra bendición más. Timoteo era pastor y misionero. Y voy terminando. 1 Timoteo capítulo 1, esto no lo tenemos, me parece.
1 Timoteo 1, 3 y 4 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, le dice el apóstol, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Él era el pastor de la iglesia en Éfeso. Era el pastor y misionero. ¿Qué tales bendiciones? No solo fue la mayor bendición para su familia de convertirse al cristianismo, sino que fue un hombre leal, era un hombre, un amigo, era confiable, era pastor, era un hombre íntegro que había desarrollado el fruto del Espíritu en su vida. Mamá, dice el apóstol Juan en su segunda carta, en el verso 4, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mujer de Dios, mamá, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Por causa de tu fe, mamá, por ser una madre de bendición, hay bendiciones para ti. Que el Señor te bendiga. Oramos. Señor, te damos gracias